Hola jóvenes y señoritas, pase bien a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a continuar con nuestro curso de física fundamental, el módulo correspondiente a esta semana, la segunda semana de junio, ¿verdad? Bueno, quiero que estén ahí en casita, pues gozando de las bendiciones de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y que estemos luchando por querer salir adelante y ser personas mejores. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito en este módulo, en esta clase, para que ustedes puedan tener el contenido necesario de este curso, ¿no? Entonces quiero que le pongan mucha atención a lo que vamos a ver ahorita y que lo puedan practicar en su casita, ¿verdad? Cada una de las cosas que ven en pantalla, por favor anótenlos en su cuaderno y así van a poder tener cómo estudiar para más adelante con las tareas y con las evaluaciones. Bueno. El tema clave del día de hoy se conoce como suma de vectores, pero ahora va a ser por el método analítico. Si ustedes se recuerdan, pues nosotros ya habíamos trabajado la suma de vectores por el método gráfico, pero ahora lo vamos a trabajar por otro método. Este método es más exacto, entonces quiero que le prestemos mucha atención. Este método es exacto, ¿no? El gráfico tiende a fallar un poquito porque como va a depender mucho de la precisión que usted tenga para hacer sus trazos, entonces puede que se pase o le haga falta algo de valores para que dé la respuesta exacta, ¿no? Pero este método es un método mucho más exacto. Entonces vamos a prestar atención a este método. Dice, en este caso usaremos la suma algebraica de componentes rectangulares de varios vectores que se sumarán entre sí. La resultante se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras y la dirección, estableciendo la posición que indiquen los signos de las o los componentes. Ojo que aquí a veces mencionan las o los componentes, pues ahí a veces lo toman como las y a veces lo toman como los, pero no pasa nada, así el significado es el mismo. Bueno, ¿cómo se realiza una suma de vectores por el método analítico? Dice, se va a hacer una suma algebraica de los componentes rectangulares. Ah, bueno, entonces definamos qué son componentes rectangulares. ¿De acuerdo? Vamos a definir qué son componentes rectangulares. Y aquí dice algo al respecto. Dice que todo vector en 2D, o sea, todo vector en dos dimensiones, o sea, todo vector en el plano cartesiano, tiene como máximo dos componentes. Al decir que tiene como máximo dos componentes, generalmente se dice que existe una componente en el eje X y otra en el eje Y, pero no necesariamente tiene que tener dos. Hay algunos vectores que solamente tienen una componente. Puede que sea en el eje X o puede que sea en el eje Y. Entonces, eh, para que veamos eso. Entonces, ahora, entendamos qué son componentes de un vector. Y para ello nos vamos a dirigir a nuestro pequeño plano cartesiano. Acá este es el primer cuadrante del plano cartesiano. Os lo dibujé así porque no necesitaba todo el eje X y tampoco necesitaba todo el eje Y, solo necesitaba este espacio. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vean que este vector de acá, el vector de color azul, ¿sí? Se está moviendo en el cuadrante este. Recordemos de que este es el cuadrante este, norte, ¿no? A un ángulo desde la línea este hacia la línea norte. Ojo que la línea de color azul es el vector. Pero ¿cuáles son sus componentes? Sus componentes es este camino, vean. Los componentes rectangulares son el camino horizontal y el camino vertical que el vector tendría que seguir para llegar al punto final. El punto final, el punto inicial del vector es acá, vean, el origen. Acá es el punto inicial. Y el punto final es acá, acá donde está el puntero, ¿verdad? Este es el punto final. El vector se mueve de esta manera, ¿de acuerdo? Pero imaginémonos de que este vector no existiese, ¿sí? Imaginémonos de que este vector no existe. Y yo tengo que llegar al punto donde se está marcando acá. Yo tengo que llegar a este punto. Bueno, entonces, ¿cuál tendría que ser el camino horizontal y vertical? Pues el vector tendría que moverse a la derecha y después tendría que irse hacia arriba y llegaría hacia esa posición, ¿verdad? El vector, esta línea le da la dibujé acá pues porque para que vean que se está proyectando en el eje Y, pero
este vector, si yo quisiera, pues lo puedo trasladar acá, vean. Si yo quisiera, lo puedo trasladar acá. Y entonces el vector llegaría a la posición donde tendría que estar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá sería el vector. Este sería el componente en el eje X y este sería el componente en el eje Y. Y el vector llegaría al punto donde tenía que llegar, ¿sí? Solo que ya no se fue de manera inclinada, sino que se fue de manera horizontal y vertical. O sea, moviéndose en el eje X y después moviéndose en dirección del eje Y. O sea, horizontal y vertical. A esos dos vectores, a estos vectores de color verde, se les llama componentes rectangulares, ¿de acuerdo? A esos vectores se les llama componentes rectangulares. Entonces si nos damos cuenta, todo vector va a tener dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y siempre va a haber un ángulo de inclinación respecto al eje X. Ojo, que el ángulo que a mí me interesa es este, vean. Siempre el que está medido desde el eje X, siempre. Siempre, por favor. Eso hay que tener cuidado. Imagínense que un ejercicio les dé este ángulo. Ese ángulo está bien, pero no solo me va a servir para hallar el complemento. Porque este ángulo no me interesa. A mí me interesa el ángulo que está medido desde el eje X. Bueno, más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, veamos otras ideas de lo que son componentes rectangulares. Imagínense de que hay otro vector, ¿sí? Imagínense que hay otro vector. El vector B, si se dan cuenta que se mueve en esta dirección. En el cuadrante, si ustedes quieren verlo con puntos cardinales, está en el cuadrante oeste-norte, ¿de acuerdo? El vector azul se está moviendo de esta manera. Ojo que se está moviendo de esta manera, ¿sí? Y entonces de repente la información del problema les digo que aquí había un ángulo de alfa grados, ¿sí? Aquí había un ángulo de alfa grados desde el oeste hacia el norte. Muy bien, ¿cuáles serían las componentes rectangulares? El camino en el eje X y el camino en el eje Y. Ojo que siempre se tiene que formar un triángulo rectángulo. Ahora, ¿se recuerdan que en la imagen anterior, en el ejemplo anterior, yo dibujé el vector acá? Pero ahora ya no lo hice así, sino de una vez lo trasladé acá, ¿verdad? Para que se formara el triángulo rectángulo. Pues no pasa nada, es exactamente lo mismo. Ahora, chequen. Este es el componente en el eje X y este es el componente en el eje Y, ¿de acuerdo? Este es el vector original que dan, este es el ángulo original que dan, pero el ángulo que a mí me interesa para hacer mis cálculos es el ángulo que está medido desde el eje X hacia el vector. Por ejemplo, si aquí en un problema me hubiese dicho que este ángulo vale 30 grados, entonces está bien, eso me sirve, esos 30 grados me sirven, pero no me sirven para hacer los cálculos, solo me sirve para calcular cuánto vale teta. Nosotros recordemos de que todo el medio giro tiene 180 grados, recordemos eso. Y si todo el medio giro tiene 180 grados y yo ya sé que esta inclinación es de 30, pues entonces si a 180 yo le quito 30, yo voy a obtener que el resultado del ángulo que aquí se muestra es de 150. ¿Por qué? Porque si yo sumo 150 más 30 que hay acá, me da 180, ¿verdad? Entonces, para eso nos van a servir todos los datos que en un problema nos den, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta cómo nos va a servir esto. Bueno, entonces, mucho ojo entonces, porque el ángulo que a mí me interesa es el ángulo que está medido desde el eje X. Muy importante eso. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo de componentes. Veamos este ejemplo. Miren que este ejemplo ahora se está proyectando en otra dirección. Se está proyectando en el cuadrante este y sur. ¿De acuerdo? En el cuadrante este y sur. ¿Y cuáles son? Este es el vector real. Este es el vector original, el de color azul. Pero ¿cuáles son los componentes? El componente es AX y AY. ¿De acuerdo? El camino horizontal y el camino vertical. Normalmente siempre se dibuja antes el horizontal y después se dibuja el vertical. Alguien pudo haber dicho, profe, yo puedo dibujar primero el vertical y decir que este es AY y después me tengo que ir a la derecha y este es AX.
Está bien, también se podría, pero se acostumbra a dibujar primero, a trazar primero el componente horizontal y después el componente vertical, ¿de acuerdo? Bueno, veamos el ángulo. Imagínense de que el problema les ha hecho que el vector A vale 50 metros al este, 25 grados sur. Entonces, como es este, ahí está el este, aquí habrían 25 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Esos 25 grados a mí no me interesan para hacer mis cálculos. Solo me interesan para hallar el valor de teta. ¿Cuánto valdría teta? Pues claramente valdría 360 menos 25. ¿Por qué 360 menos 25? Que serían 335. ¿Por qué 360 menos 25? Porque siempre el ángulo que yo voy a medir, que voy a tomar, va a ser el ángulo que empieza a medirse en el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Ese es el ángulo que a mí me sirve. Si yo sé que todo el giro tiene 360 y le voy a quitar estos 25, entonces me quedaría que el ángulo que a mí me importa, este, es 335 grados, ¿verdad? Eso me va a servir para hacer mis cálculos. Entonces, a esto se le llama componente X y a esto se le llama componente Y. Ojo que siempre tiene que quedar un triángulo rectángulo. No podrían dibujarlo así, por ejemplo, y alguien venir a hacer esto, o sea, este triángulo, ese triángulo, pues no sería triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene que ser un triángulo rectángulo. Bueno. Vaya. Para entender mejor esta situación, vamos a resolver unos problemitas o vamos a calcular algunas componentes. Y dice que aquí hay algunas fórmulas. Dice que estas fórmulas me sirven a mí para calcular componentes, para calcular magnitud y para calcular dirección de un vector. ¿Sí? Con esta fórmula de acá yo calculo la componente X y uso funciones trigonométricas, ¿no? Esta barrita significa magnitud, ¿de acuerdo? Para que tengamos ahí presente, estas barritas significa magnitud. O sea, solo el número, solo el valor, el tamaño. Magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ojo, ¿cuál ángulo? El que está medido desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Este de acá. Si el vector no lo diera, pues yo tendría que deducirlo, ¿no? Si el problema no lo diera, yo tendría que deducirlo. Y para calcular la componente Y es igual a la magnitud del vector por el seno de ese ángulo también. Si yo quiero hallar la resultante o quiero hallar la magnitud del vector, entonces el resultado de acá, que sería Bx, lo elevo al cuadrado, más By lo elevo al cuadrado, y le extraigo la raíz cuadrada, que eso sería el teorema de Pitágoras. Y para hallar el ángulo de inclinación de la resultante es igual a la tangente inversa del componente X sobre el componente Y. Aquí tengo un pequeño problema, muchachos. Vamos a arreglar este problema. Porque no es así. Vamos a borrar esto. Y vamos a corregirlo. Porque esto es componente Y. Y aquí es componente X. Ahí estamos. Corrijamos ese detalle, por favor. Muy bien. Entonces, esta fórmula la vamos a usar más adelante. Y aquí tengo yo algunos ejemplos. Y vamos a resolver estos ejemplos. Vamos a empezar a trabajar el ejemplo número 1. Dice, determinen las componentes de los siguientes vectores. Ok, vamos entonces a calcular las componentes de los siguientes vectores. Y lo vamos a hacer de este lado. Muy bien. Solo vamos a ordenar un poquito acá. Y lo vamos a pasar acá. Muy bien. Dice, calculemos las componentes. Vaya. Vayamos a nuestras fórmulas. Y las fórmulas aquí está. Bx, componente X, componente Y. Es igual al... El X siempre es coseno del ángulo y el Y siempre es seno del ángulo. Bueno, entonces vengo yo y voy a aplicar esas fórmulas nada más. Aquí es mecánico, ¿no? Pero antes yo tengo que hacerme una idea de lo que está pasando con este vector. Ojo que está trabajándose, este vector se está proyectando en el cuadrante norte-oeste. Bueno, entonces, aquí no hay necesidad de utilizar reglas ni nada de eso, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a usar, yo lo voy a hacer a mano alzada solo para tener una idea de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo, pues yo lo voy a hacer a mano alzada.
este es el eje Y, este es el eje X, este es el norte y este es el oeste, ¿verdad? Esto ya lo sabemos hacer. Este vector de 300 dice que se está proyectando en el cuadrante oeste, en norte-oeste. Viene para acá. Ojo que este vector viene para acá. Del norte para acá hay 25 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque dice que desde el norte para el oeste hay 25 grados. Ahí está. Este es. No estoy utilizando regla ahorita porque solo quiero una idea. ¿Sí? Entonces, ¿será que yo para calcular mi componente X, ¿sí? Como yo lo que quiero hallar es la componente X, o sea, quiero hallar AX. AX sería igual al vector A por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Donde AX es igual a 300, porque esa es la magnitud, ¿de acuerdo? Recuerden que es la magnitud, es igual a 300, que multiplica con el coseno del ángulo. Pero ¿será que es 25 grados lo que yo tengo que utilizar? Claramente no es 25 grados. ¿Por qué no es 25 grados? Porque recordemos que el ángulo que a mí me interesa es el ángulo que viene desde el eje X positivo, es el ángulo completo de giro, ¿de acuerdo? Y esos 25 grados no es ese ángulo. Ah, bueno, pero entonces el ángulo que a mí me interesa, que es el de color negro, es de 90 más 25. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué 90 más 25? ¿Por qué está poniendo el profe 90 más 25? Porque, si nos damos cuenta, aquí yo en el primer cuadrante tengo 90 y a 90 le sumo 25, pues entonces me queda 115 grados. El ángulo que yo voy a usar es 115 grados. Entonces digo que esto es igual a coseno de 115 grados. Listo. Esa sería mi expresión. Entonces lo único que yo hago ahora es operar e introducir esos datos a la calculadora. Nada más. Recapitulando. Primero establecí cómo está proyectado el vector. No hubo necesidad de usar instrumentos. Solo quería yo una orientación. A ver dónde está ubicado. Dices en el norte, pues aquí está el norte y 25 grados oeste. Entonces ya me di cuenta que esos 25 grados no me sirven. Por lo tanto lo tuve que corregir porque el ángulo que yo quería es el ángulo de giro completo. No encontré las manecillas del reloj. Y entonces me dio que es 115. Bueno, entonces ahora lo que hago yo es venir a mi calculadora. ¿De acuerdo? Vengo a mi calculadora y voy a escribir esos datos. ¿Qué me dicen esos datos? Dice 300 por el coseno de 115. Ah, vaya, entonces vamos a ver qué está pasando con esto, ¿no? Miren, pues, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que tener cuidado es verificar que en nuestra calculadora aquí arribita aparezca la D de degradianes. Muy importante. Si no aparece la D de degradianes, entonces usted tendría que hacer una corrección en el menú de su calculadora. Por ejemplo, aquí en esta calculadora dice el ángulo, la opción de ángulo. Bueno, ¿cómo activé yo esta opción? Le di en Shift, segunda opción para usar el setup. Y acá me queda, lo que a mí me interesa analizar es ángulo. Y entonces es el numeral 2, ¿de acuerdo? Es el numeral 2, entonces le doy el numeral 2. Voy a trabajar en degradianes, en radianes o gradianes. Entonces lo que a mí me interesa es degradianes, que sería el número 1. Está en D. Entonces los datos, ¿cuáles serían? Los datos son 300 por coseno de 115. Entonces voy a escribir 300 por el coseno, aquí está, coseno de 115 grados. Listo. Y el resultado es menos 126.78. El 5 aproxima al 8 a 9 y me quedaría 79. Menos 126.89. Entonces voy a escribir acá menos 126.79. Menos 126.79 metros. Esta es la componente. Esta es la componente en el eje X. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Vamos a aclarar qué significa eso. Significa que esta medida de acá, el movimiento horizontal es este AX, que vale menos 126.79.
Ahora, ¿qué significa el negativo? Que significa que va a la izquierda. Muy importante el signo. Y vale menos 126.79. ¿Qué me hace falta? Pues ahora calcular el componente y. Pero el componente y, según mi fórmula, es igual al vector por el seno del ángulo, que es lo que está acá. ¿Sí? En la formulita es lo que tenemos acá. BY es igual a B por el seno del ángulo. Entonces, aquí estamos, el vector A es igual al vector A por el seno del ángulo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? AY es igual a A, que yo sé que A vale 300, multiplicado por el seno de 115 grados. El resultado de este tendría que ser obligatoriamente positivo. ¿Por qué? Porque la flecha, la continuación del camino tendría que ir hacia arriba. Entonces, verificando otra vez en nuestra calculadora, 300 por seno. Ahora vamos a cambiar la función trigonométrica, la vamos a cambiar a seno del ángulo. Entonces vamos a limpiar acá y me quedaría 300 por el seno, aquí está el sin, seno de 115 grados, ¿de acuerdo? El resultado sería 271.89. Entonces lo que vamos a poner es 271.89. Y dio positivo, le voy a poner su signo porque eso es muy importante. 271.89 metros, porque eso era lo que estábamos hablando. Bueno, ahí lo tenemos, muchachos. Ya tengo el componente X y tengo el componente Y. Ahora si nos damos cuenta, ¿por qué dio positivo? Porque el camino no seguiría hacia abajo, sino seguiría hacia arriba, ¿verdad? Aquí en realidad pues salió torcidito, ¿no? Pero este sería el componente Y. Listo, así se calculan los componentes de un vector, ¿verdad? Pues no está complicado, únicamente es de seguir el proceso. La fórmula, pues teniendo los valores y eligiendo bien el ángulo, entonces yo ya sé cómo trabajarlo. Vamos al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Así repito. Vamos a hacer esto. Muy bien, vamos a pasar acá. Muy bien, subimos esto. Dice, bueno, no subimos, todavía no estamos en suma, todavía estamos en cálculo de componentes. Vean que esto está en el cuadrante este y en el cuadrante este sur, o sureste, como ustedes quieran ver. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo va a ser proyectar el vector, porque está en el este y en el sur. Solamente quiero la idea, o sea, lo que voy a hacer ahorita es solo porque quiero la idea de ver cómo se está comportando el vector. El vector dice que viene así. ¿De acuerdo? Y el ángulo va del este hacia el sur. Va del este hacia el sur. Entonces, yo tendría que escribir acá que estos son 30 grados. Entonces, si yo quiero calcular Bx, componente X, o sea, esta línea, este sería mi Bx, sería el vector B por el coseno del ángulo. O sea, Bx, B vale 75 newtons multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ahí viene el problema. ¿Será que esos 30 grados son correctos? Analicemos. Profe, no, está medido desde el eje X. Cierto, el ángulo está medido desde el eje X, porque aquí está, pero va en contra, va a favor de las manecillas, y el ángulo no se toma así, se toma en contra de las manecillas del reloj. El ángulo que yo quiero es este, de color negro. Ese es el ángulo que yo quiero. Entonces, si yo sé que ese es el ángulo que yo necesito, fácilmente yo puedo decir que ese ángulo vale 330 grados. ¿Por qué 330 grados? Porque todo el giro tiene 360. Pero si a 360 yo le quito 30 porque no llega a completar el giro, entonces me queda 330. Por lo tanto, Bx es igual a 75. Bueno, aquí sería 75 por el coseno de 330. Bx, ¿qué signo tendría que dar, muchachos? Obligatoriamente tendría que dar positivo. ¿Por qué? Porque vean, va a la derecha. Va a la derecha. Por lo tanto, sin necesidad de meterlo en la calculadora, yo ya tendría que saber que tendría que dar positivo. Pero
yo le puse positivo. Ahora veamos y operemos eso. A ver cómo nos queda. Entonces me queda 75, como es el componente x siempre coseno, de 330. ¿De acuerdo? De 330. 75 coseno de 330. Me da 75 raíz de 3 sobre 2. Y si le doy en decimales me da 64.95. Y ojo que dio positivo, ¿no? Entonces me queda 64.95. Aquí me va a quedar 64.95. Sí, 95. ¿De qué estamos hablando? De newtons. Listo, ya tengo el componente x. ¿Qué me hace falta ahora calcular? Me hace falta calcular ahora el componente y. Hoy, ojo que el componente y sería el camino hasta dónde se iría. Se iría hacia abajo. Este sería el componente y. Y entonces obligatoriamente yo sé que la respuesta tendría que dar negativa porque va hacia abajo. Entonces comprobemos. Vamos a usar nuestra calculadora nuevamente. 330. Bueno, aquí sería el vector b por el seno del ángulo. Por lo tanto, BY es igual a 75 por el seno del ángulo, y el ángulo vale 330 grados. Entonces, BY sería igual a 75 seno de 330. Pues aquí sería 75 por el seno de 330. Y el resultado es menos 75 medios, que en decimales sería menos 37.5. Entonces aquí vamos a colocar menos 37.5 newtons. Ahí estamos. Ya tengo mis dos componentes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, muchachos? Es muy sencillo. La elección del ángulo es muy importante porque si no eligen bien el ángulo, entonces se generan problemas. Y veamos el siguiente y el último ejemplo, que dice esto, ¿no? Veamos qué sucede con este ejemplo. Vamos a hacer aquí. Muy bien, vamos a calcular las componentes de este vector. Lo primero ya sabemos, orientémoslo. Una grafiquita a mano alzada, pues no podemos, no peleamos con él. Bueno, miremos. Este vector de por sí ya viene al oeste. Dice que solo va al oeste. Entonces, como solo va al oeste, pues yo voy a dibujar esto. Yo sé que este es el norte o el eje Y, este es el este o el eje X, y este es el oeste y este es el sur. Eso solo son ideas. Este vector dice que directamente va hacia el oeste, o sea que va para acá. Y entonces ahora nos damos cuenta que ese vector no está inclinado. ¿Se dan cuenta? Ese vector no está inclinado, este es el vector C. Y entonces yo puedo decir de que no tiene componente en el eje Y, únicamente tiene componente en el eje X. Ahora, si yo quisiera llevar el procedimiento, el ángulo al que estaría inclinado sería este. Este sería el ángulo de inclinación, ¿se dan cuenta? Y ese ángulo de por sí yo sé que vale 180 grados. Ya de entrada el ángulo vale 180 grados, ¿verdad? O únicamente decir que el componente que CX es igual a menos 90 libras, porque todo el vector va para la izquierda, y CY es igual a 0. ¿Por qué CY es igual a 0? Porque nunca subió y tampoco bajó, únicamente en el eje X se fue hacia la izquierda. Por eso es menos 90 libras, o sea, aquí no hay mayor cosa que hacer. Si yo quisiera usar las fórmulas, para calcular Cx sería C por el coseno del ángulo. O sea que Cx sería 90 por el coseno de 180. Y si yo introduzco esos valores a la calculadora, sería, lo vamos a hacer, 90 por el coseno de 180. Y nos damos cuenta que es menos 90. ¿Vean? Menos 90
libres, que es lo que ya teníamos acá, por simple inspección. Y si quiero calcular CY, sería C por el seno del ángulo, o sea, CY, que es igual a 90 por el seno de 180 grados, que tendría que dar 0. Verifiquemos en la calculadora. 90 por el seno de 180, y el resultado es 0. ¿Se dan cuenta? El resultado es 0. Entonces, ahora sí, podemos concluir de que este es el componente en el eje X y este es el componente en el eje Y. ¿Se dan cuenta, muchachos? Aquí lo analizamos por simple inspección. Siempre que vaya encima de los ejes, ya sea el del Y o el X, positivo o negativo, siempre va a tener una sola componente, dependiendo hacia dónde vaya. En este caso fue en el eje X. Imagínense que hubiese venido hacia abajo. Pues entonces la única componente hubiese sido en el eje Y, y en el eje X no habría nada. Aquí no se puede armar triángulo rectángulo porque el vector no va inclinado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, esa sería la forma de establecer las componentes rectangulares de un vector, ¿de acuerdo? En el siguiente video vamos a analizar cómo ya realizar sumas de vectores utilizando el método de componentes, ¿de acuerdo? Esta parte pues está muy sencilla, lo único es de que hay que practicarlo. Bueno, vamos en el siguiente video.